probablemente voy a hacer ejercicio 4. Necesito generar este espacio. También espero que si hago el reforzamiento, vaya al reforzamiento. O sea, presente online. Si no, en tercero no lo pienso hacer. Que después lo estoy haciendo por ustedes. ¿Ya? Cosas importantes de la evaluación, aparte de eso, que espero definir hoy día el tema de la fecha y la hora. ¿Qué cálculos de dosis vienen? Que ya lo hemos comentado, ¿cierto? El cálculo de la RAN, que lo vimos la semana pasada, y la interpretación. Y además vamos a ver el cálculo de la albumina, ¿ya? Que lo vimos en daño hepático crónico. Así que para que revisen eso, les voy a subir, les decía, un documento del ISP de la albumina, que está súper bueno, para que ustedes conozcan, porque el ABP decía, ¿cierto?, que había que estudiar de la albumina y que yo creo que la mayoría de ustedes no lo hizo. Perdonen que dude, pero yo creo que no lo hice. Entonces, para que le echen una revisadita, es cortito, son como 4 páginas, donde sale todo lo que tiene que ver con la albumina, el manejo, la administración, las velocidades, todo. Es importante que para la prueba estudien, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ya. Y el resto de todo un poquito, ¿de qué quieren que les diga? De todo. Son estas patologías, así que hay un mix interesante de cómo una va dando a la otra. Muchas patologías están incluidas en la anterior, por ejemplo, no sé, hemorragia digestiva no está independiente, sino asociada a daño hepático o a úlcera gástrica, ¿cierto? Por lo tanto, van a ser casos clínicos donde usted va a tener muchas preguntas sacadas de ese caso clínico, algunos 7 hasta 8 preguntas, desagregando, ¿cierto?, los contenidos de la unidad. ¿Ya? Porque efectivamente no podemos verlo en blanco, no sé, pues, la hemorragia digestiva es por daño hepático o es, ¿se entiende? Entonces, para que tengan en cuenta eso. A esta altura de su nivel, casi estudiantes de cuarto año, ¿no? Ya no decía nada, tenemos una paridad en cuarto, estamos en cuarto y en tercero. Vamos a ver hoy día. Buenas noches, señoritas. Hola, profesora, ¿puedo pasar? Ya. Vamos a ver patología de cadera. La prueba 3 es más cortita y los contenidos son más fáciles. Así que debí pedirles en la tercera bien. O sea que esta no me es que esta es más complejo. Puede ir bien también si ustedes no hay ningún problema. ¿Cómo está? ¿A dónde va? ¿A qué centro va? Él es compañero de ustedes, ¿sabía? ¿Eso qué? Me tenía aquí. ¿Y no sabía que es primo? Sabía que existía, pero no sabía que era. Él es un compañero que era de Providencia y se cambió este semestre para acá. ¿Qué pasa? El premio de la compañía. Vamos a ver entonces ahora patología de cadera y después vamos a ver el ABP pendiente de hace 2 semanas y el ABP del día de hoy para poder cerrar y no dejar nada pendiente. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Que veamos epidemiología de fractura de cadera. Yo creo que si no es todo, será la mayoría de ustedes usuarios o con fractura de cadera cursándose o con fractura de cadera antigua. ¿Me equivoco? Sí. La mayoría ha visto, ¿no? Sobre todo en los hogares de ancianos que fueron, también hay altos usuarios que tienen estos antecedentes, o algunos de los que hacen visita domiciliaria, ¿cierto? También tienen antecedentes de fractura de cadera. Identificar los factores de riesgo, signos y síntomas más habituales, ¿cierto? Si bien muchas veces estos usuarios no se fracturan la cadera estando en el hospital, sí hay signos clínicos que uno debiese buscar en el examen físico, el tratamiento médico quirúrgico y realizar su proceso de atención a enfermería. Entonces, vamos a ver que la epidemiología, las personas que más se fracturan la cadera son personas mayores. Nada que hacer. Y tiene que ver con una serie de factores de las personas mayores. ¿Cuáles serán? Los riesgos de caída. ¿Por qué tienen mayor riesgo de caída? Porque tienen mayor inestabilidad. Porque no es que yo sea mayor y obligadamente sea inestable. ¿Qué tienen? Deterioro Pérdida funcional. de masa muscular. Excelente. ¿Qué más? Disminución de... Los reflejos también. Ya. ¿Qué más? Disminución de calcio asociado, ¿cierto?, a la disminución de la ingesta de vitamina D y además probablemente de enfermedades que han ido generando la disminución de la ossificación. ¿Qué más?
disminución de la visión. Por lo tanto, y eso es después de los 40, o sea, nadie se salva de perder la visión. Y eso hace que tenga mayor riesgo de tropezar, por ejemplo, por lo tanto tiene más riesgo de pegarse y tener la lesión. ¿Qué es la fractura de cadera? Va a ser una solución de discontinuidad, discontinuidad, o sea, donde se genera una fractura del fémur, ¿ya? Y vamos a hablar del fémur desde la cabeza del fémur hacia arriba. Si es más abajo, es fractura de fémur, ¿sí? Solo es cabeza de fémur hacia arriba cuando vamos a hablar de fracturas de cadera. No de pelvis, que no es lo mismo. La fractura de pelvis va a ser del hueso de la pelvis. La cadera vamos a hablar asociado a la articulación. ¿Ya? Fíjense que la mortalidad de la fractura de cadera es de un 19%. Eso es altísimo. No es mortalidad inmediata, sino que a los 5 años. Por eso, muchas veces, no operados, pacientes no tratados. Si usted se opera de fractura de cadera, tiene mucho más si no se opera, perdón, tiene mucho más riesgo de morir. ¿Por qué creen ustedes? Ya, pero si son heridas cerradas es más dificultosa la infección. Trombos. Porque ¿qué pasa con la persona que fractura de cadera? Pierde movilidad, por lo tanto se genera éstasis sanguínea. Y además, al haber una fractura, ¿qué más hay? Les ya he dicho. Hipercoagulabilidad. Porque la mortalidad se mide a los 5 años. A los pacientes que no les hacemos nada. Tienen una mayor, o sea, si entre una persona que se fractura y se opera, si se fractura y no se opera, tiene mayor mortalidad a los 5 años. No es inmediata, no es que se caigan, se peguen y se mueran. ¿Se entiende? Es, en el fondo, la expectativa de vida posterior a la fractura. ¿Se entiende? Más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Tienen mayores patologías de osteoporosis, por ejemplo. ¿Cierto? Y importante, y el índice AVISA, ¿se acuerdan qué era el índice AVISA? Años de vida saludable, se ve deteriorado posteriormente. De hecho, cualquier persona con fractura de cadera, independiente de que se opere o no, va a perder años de vida saludable. Sí o sí. O sea, si esta persona tiene una expectativa de vida saludable de, no sé, 20 años, con la fractura de cadera va a ser mucho menos. Y muchos de ellos terminan dependientes de las actividades de la vida diaria, al menos parcialmente. Es poco probable que una persona mayor de 30 años operada recupere todo lo que tenía antes de la fractura. Etiología, entonces, la más frecuente es la caída, ¿cierto? Y es la que vamos a trabajar más el día de hoy. Tenemos defectos por enfermedad como la osteoporosis y la artrosis, ¿ya? La artrosis, no está en esta asignatura, yo le iba a mencionar, pero en verdad no valía la pena. Porque no hay tanta prevalencia de artrosis severa que requiera un reemplazo de cadera. Hay, y ahora es una guía fixa, así que la pueden estudiar solo, y tampoco va a traer la prueba, ¿ya? Y la patología de artrosis es muy compleja por haberle añadido mayor información, así que vamos a hablar solo de la fractura de caderas por trauma, que se podría asociar a osteoporosis o a una artrosis, pero no por la pura artrosis. Esa es la diferencia. Porque no sé si ustedes saben que las personas con artrosis a veces son candidatas a un reemplazo de cadera. ¿Sí? Efectivamente. Solo pacientes con artrosis severa. Y para ello es el GES. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque el GES me muestra que los usuarios con artrosis que tienen reemplazo de cadera, que están mandados al GES, tienen 240 días para resolución clínica. ¿Esos son 4 meses? ¿Sí? 4 meses. ¿O no? 6 meses. Ayúdenme. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 240 días. 240 días. 8 meses. Entonces, los pacientes que requieren reemplazo de cadera o de artrosis, ¿por qué son 240 días? Yo no puedo hacer esperar a un usuario con fractura de cadera 240 días. Por eso lo saqué de aquí.
para que no se confundieran. ¿Sí? Porque el tiempo es mucho mayor. Factores debilitantes del hueso, como la osteoporosis, déficit de calcio y vitamina D, hemos hablado harto de eso. También la inmovilidad. Por ejemplo, usuarios con accidente vascular que quedaron dependientes, ¿cierto? Tienen también mayor riesgo de hacer, o sea, de generar una como descalcificación ósea y más riesgo de caídas, por lo tanto tienen más riesgo de fractura de caderas. ¿Ya? El sedentarismo y el consumo nuevamente de tabaco, alcohol, café y medicamentos. ¿Ya? El té también, el té ceilán, el té negro, el alcohol. Ya, los otros té de colores, rojo, blanco, no, pero tampoco. Factores de riesgo también tenemos pacientes con historia previa de fractura, o sea que tiene una fractura de cadera ya tiene más riesgo de tener una nueva. Tenemos también usuarios con una actividad física, sobre todo personas mayores. Por eso es importante que las personas mayores caminen aunque se cansen un poquitito. ¿Para qué creen ustedes que hay que no caminar? Para la musculatura, y la musculatura pueda firmar esta articulación de mejor forma. ¿Ya? Vamos a tener también el exceso de consumo de alcohol. ¿Qué pasa cuando uno bebe mucho alcohol? Hace el daño hepático. Hay menos absorción de las proteínas. Perdimos el equilibrio. Así es así. ¿Sí? Y al perder el equilibrio tiene más riesgo de caída. Después, la institucionalización. Fíjense, todas aquellas personas que están en instituciones, todas aquellas personas mayores que ustedes fueron a ver en su pasantía, tienen mayor riesgo de fractura de cadera solo por estar institucionalizados. Tenemos también la demencia, la discapacidad visual, el uso de psicotrópicos. Y aquí, ojo, porque muchas veces nuestros usuarios mayores, porque están hospitalizados, ¿por qué los manejamos para dormir? Ketiapina, Aldol, Sopiclona, en los lugares más top, ¿cierto? Y ahí el riesgo que se nos caigan y que se fracturen es mayor, porque se desorientan, ustedes saben, ¿cierto? Por lo tanto, el caballero se va a querer parar al baño y se va a sacar la boca. Y tenemos el bajo peso, típico usuario postrado o con dependencia severa, ¿cierto? Y vamos a tener dos tipos de fracturas. Fíjense la diferencia, las extracapsulares y las intracapsulares. Fíjense la de arriba, las extracapsulares son fracturas petrocánteras o laterales, o sea, básicamente fuera de esta parte de arriba, de la articulación propiamente tal, la articulación de la cadera, ¿se entiende? Están o en el cuello o en la parte proximal del fémur, ¿se entiende? Fíjense ahí que está acá abajo, que está ahí hay un cachito, ahí hay un cachito de abajo, ¿se entiende? Que no sea la parte que une con la articulación de la cadera. Eso se llama extracapsular. Y la intracapsular es la que está justo en la unión de la cadera. ¿Sí? Y eso va a generar algunos conflictos, ¿cierto? De cómo se resuelve. Porque ustedes saben que las personas jóvenes también pueden tener fracturas de cadera. ¿Sí? Y vamos a tener cierta tendencia a que las personas mayores tengan un tipo de fractura y las personas más jóvenes otro tipo. Y la resolución quirúrgica va a depender de las condiciones basales del usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los usuarios con fractura de cadera en el 90% tienen indicación de cirugía. ¿A qué usuarios creen ustedes que no van a operar los médicos? A los adultos mayores sí, porque son nuestro grupo. Y no es los jóvenes, porque son los jóvenes. O sea, si tiene 80 años no tiene derecho a operarse. No, yo he visto ahorita de 90 años. ¿Por qué? ¿Por qué operamos personas de 90 años a veces? ¿Cuál será entonces? ¿Qué mirarán para definir si esa persona se opera o no se opera? Sea sano y autovalente. Ojalá autovalente o al menos semivalente. Ya, va a depender del nivel de fractura, pero muchos vamos a operarlos igual, aunque la fractura sea tremenda. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de mortalidad si no los operan. ¿Sí? Entonces, aquellas personas con dependencia severa no las van a operar. Personas con comorbilidades que estén no controladas tampoco se van a operar.
Primero tienen que controlar sus comorbilidades para poder meterlos a pabellón. Porque además, como son personas mayores, y comentó su compañero, muchos de ellos, si no están en buenas condiciones, pueden morir en la cirugía. Entonces no se van a arriesgar a eso. Y además hay que asegurar una red de apoyo. Porque esta persona va a requerir un periodo de rehabilitación entre 6 meses y 1 año. Donde van a tener kinesiólogo, a terapia ocupacional, aprender a caminar de nuevo. Y eso requiere una red de apoyo. Si yo tengo una persona mayor que tiene red de apoyo, y vive sola y nadie está sola en el mundo, ¿cómo va a hacer esto? ¿Se entiende? Entonces, a veces se institucionalizan para eso, para la rehabilitación. Tenemos también este asterisco, sí, así como flecha, todo lo que ustedes quieran, la clasificación de grado, ¿ya? De Gardner, perdón. ¿Quién va a determinar el grado de desplazamiento de la fractura? Fíjense que la primera, el grado 1, tiene una fractura pero no es completa, es parcial. No cubre toda la distancia del hueso. En la 2 es una fractura completa pero no está desplazada. Es un ejemplo aquí que esté en el cuello, pero puede ser en cualquier parte cualquier tipo de fractura, tanto intra como extracapsular. Grado 3, completa, o sea, todo el espacio del hueso y tiene un desplazamiento, o sea, se mueve menos del 50%, y la otra tiene un desplazamiento mayor al 50% en la grado 4. ¿Cuál creen de ustedes de estas que se ve clínicamente más evidente? La 3 y la 4. ¿Sí? La 1 y la 2 no siempre van a tener los mismos signos clínicos. ¿Se entiende? Claro, pero si yo tengo esta, voy a poder, tengo rotación. ¿Se entiende, no? Por eso es importante ver, si yo sospecho, por ejemplo, de un signo que es súper propio cadera, es el acortamiento de la extremidad. Y si usted ve al usuario supino, uno tiene la pierna más corta que la otra, ¿cierto? El lado y la 2 no se da, tiene que tener desplazamiento para eso. Entonces, usuarios con acortamiento de extremidad van a tener sí o sí grado 3 o 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí va a depender del tipo de traumatismo, ¿cierto? Del tiempo que estuvo, porque muchas veces las personas mayores que viven solas se caen y nadie sabe que se caen hasta horas o días después. Que alguien los pilla en el suelo, por ejemplo. O logran arrastrarse a buscar un celular y llamar a alguien. Y eso hace que se desplacen. ¿Ya? Fíjense esta otra. ¿Qué tienen? Desplazamiento, y fíjense arriba la penúltima, como que entró, está como impactada. ¿Se fijan o no? Esas son otras formas, no solo el grado de desplazamiento, sino también mirar cómo se relacionan, ¿cierto? Una parte de la fractura con la otra parte. Voy a mencionarlo así porque puede ser cualquier espacio de fractura. ¿Se entiende? Fíjense la de abajo. Ahí hay más de solo una fractura. ¿Se acuerdan cómo se llama la primera, no? ¿Tipo de fractura? Tiene varios trocitos. Con minuto. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser más difíciles de manejar? Esa, por ejemplo, o la impactada de arriba. ¿Sí? Porque si está impactado el hueso, yo no voy a poder recuperar probablemente eso y voy a tener que sacar y reemplazar completo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y va a depender del grado de desplazamiento, entonces, las manifestaciones clínicas que yo voy a observar. ¿Qué voy a mirar siempre? Primero la historia clínica. La historia clínica es típica de una fractura de cadera. Hay una caída asociada, no es como hoy se pegó en la mesa y se fracturó. Siempre se cayó, iba caminando, se tropezó, iba entrando no sé dónde, subiendo la escalera. Siempre hay antecedentes de trauma. Buscar factores de riesgo. Edad. ¿Cuál otro factor de riesgo era? Trabajo, OH, ser mujer, caída anterior, etc. ¿Cierto? Después las manifestaciones clínicas. Dice dolor inguinoplural. O sea, de la zona inguinal hacia la pierna. Refieren dolor. Otra cosa que tienen que es súper propia es la impotencia funcional. O sea, usted le dice, mueva la pierna, y no puede mover la pierna. No pueden mover la pierna.
no pueden ponerse de pie, no pueden apoyar esa extremidad sin que haya cortamiento necesariamente. O sea, uno quedan así como apoyar una pura patita. ¿Ya? Podemos tener rotación externa, o sea, la pierna rotada hacia afuera o rotación hacia adentro, dependiendo cómo se desplazó. Y el acortamiento de la extremidad. También podríamos observarlo dependiendo del movimiento. ¿Y el diagnóstico? El acortamiento de la extremidad Es muy útil. Les voy a mostrar la imagen, creo, más adelante. Eso porque segura creo que sí. Y el diagnóstico va a ser la historia que sea fractura con la radiografía. La radiografía es la que manda para decidir si efectivamente tiene una fractura. Ahí está el acortamiento de la extremidad, no sé si la ven. Sí. Una más arriba que la otra. ¿Sí? Y hay una fractura. ¿Qué opinan? ¿Qué grado será esa fractura, enfermeros? ¿Más del 50 o menos del 50? Más del 50. Sí. ¿Lo ven o no? Sí. Aquí está la articulación. Aquí debería ir. Por lo tanto, ¿qué grado es? 4. ¿Ya? ¿Qué se hace con estos pacientes? Vamos a tener que hospitalizar. Todo aquel que sea candidato a cirugía se va a hospitalizar. Los que no son candidatos a cirugía pueden mandarlos para casa. ¿Cuál es la repetición con hospitalización? Acabamos de decir, ¿qué pasó de esos que se operaban? Grado 3 y 4. No, 1 y 2 también podrían operarse dependiendo. Autovolante. Que no sea dependiente severo, que tenga red de apoyo, todas esas características, ¿cierto? Vamos a tener exámenes básicos y preoperatorios. Díganme. Que me quedó una duda, ya lo envió para la casa, pero ¿qué con hospitalización domiciliaria? ¿Cómo ahí cómo se trata? Domicilio, reposo, rezar. Paracetamol. Reposo y rezar, ya. ¿Qué otra cosa le podemos leer? ¿Qué es lo que se nos ocurre que se podría dejar considerando los riesgos de esta patología? Anticoagulación, educación de la movilización, analgesia. ¿Qué le indicaremos que use? Para evitar trombos, medias antiembólicas. Todas esas cosas son indicaciones para domicilio. No hay gente que obviamente se la usa. Los pocos, pero lo hace. Después, exámenes básicos y preoperatorios. ¿Qué cree usted que debe seguir de ese pool de exámenes? Coagulación, hemograma completo, PCR. grupo IRH. Y aquí, chiquillos, todo paciente con cirugía de cadera se transfunde. Todo. La pérdida de sangre es un procedimiento súper cruento. Depende de la cirugía, hasta 7 horas podría ser. ¿Ya? Y son usuarios que van a perder mucha sangre en el procedimiento, pero no se van a transfundir. Así que debe asegurarse que esté con el grupo IRH tomado. ¿Qué más le tomamos a la persona de 70 años? Eléctrico. ¿Sí? Tenemos que compensar sus patologías de base. Si está diabético, hiperglicémico, lo manejaremos con insulina. Por ejemplo, si está hipertenso, manejaremos la presión lo más normal posible. ¿Sí? Por eso se hospitalizan, no van a pabellón de urgencia, porque necesitamos estabilizar. ¿Ya? ¿Qué más? La metodología, ¿cierto? Va a depender del grado de procesamiento, si incluso requieren un escáner. ¿Ya? Porque a veces cuando tienen estas fracturas con minutas, muy molidas las caderas, los traumatólogos necesitan ver bien si va a... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a requerir la prótesis. Y la prótesis es carísima. Cuando digo carísima, entre 15 y 20 millones de pesos. Por lo tanto, no se van a arriesgar a equivocarse. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces pasan por escáner para definir bien el equipo de cadera, porque son los traumatólogos que operan, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la mejor cirugía para esa persona? Dice, reposo absoluto con movilidad restringida, en función al dolor. ¿Ya? Y ahí yo les puse algo que hasta hace unos años se sugería mucho, que era la tracción de partes blandas. Básicamente,
contener esa extremidad y dejarla como tirante, para que no se desplazara. Sin embargo, la evidencia dice que esto no sirve. Pero sí ¿Ya? ayuda para el dolor. Tampoco. Por eso te lo estoy comentando. Yo me metí a averiguar a raíz de lo que usted está diciendo. Voy a buscar la evidencia para esto. Y la evidencia dice que no se use. ¿Por qué? Tiene más complicaciones. No hay mejoría del dolor sustantiva versus el uso de analgesia. Ah, ya. Entonces, porque además usted le va a poner analgésico, no lo dejar así, ya te clopio y listo, se acabó. Se te pasó el dolor. Vamos a usar analgésicos igual. Por lo tanto, no se recomienda la tracción de parte blanca. De manera que hay gente que todavía la usa, pero tiene más complicaciones su uso que no usar. Cuando hay fracturas, en vez de ponerle como clavo, Para que puedan cerrar solas en el fondo, pero es de tratamiento. No es mientras espero la cirugía, porque hasta todos los constructores de cadera se les hacía. Pero eso no fue tanto la cadera. No. Era para poder. ¿Ya? Y tiene mayor éxtasis de la pierna, por lo tanto tiene más riesgo de trombosis. No es mejor. ¿Ya? Yo les puse la bibliografía, las que tengan dudas, de las revisiones sistemáticas que se hicieron de esta información. Profe, le puedo hacer una consulta, que porque me quedó la duda, pero ¿se puede hacer esa técnica solamente para hacer movilización momentánea? Sí, obvio, en Ya, el momento eso. se puede, pero no es continuo. Ya, sí, porque nosotros nos llegó una fractura de cadera el otro día, pero así, totalmente aquella? desplazada, sí. Y el caballero venía con deposiciones. Así que el compañero que es trauma lo tomó, le hizo esa tracción y con eso lo pudimos Lateralizar y para todo. limpiarlo. Y para eso él dijo que le había aliviado mucho. Por eso yo le decía que sí ayudaba como Sí, para el dolor. pero no de uso continuo. Pero no de uso continuo. Ya, sí, para la movilización sí. Importante con la movilización. ¿Cómo va a mover a este caballero o a esta señora? En bloque. En bloque no le dejen la pata colgando, porque muchas veces lo movemos en bloque y nadie afirma la pierna hacia arriba. No la dejan a la altura de la cadera, llegan y mueven para el lado, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con la pierna hacia abajo? Esa movilización en bloque incluye mantener la pierna a la altura de la cadera, tampoco al otro lado, que con la pierna en la mano. ¿Sí? Está fracturado, pues chiquillos, de verdad le pueden dar un movimiento muy raro a esa pierna. Y el riesgo de la fractura de cadera es que está. ¿Qué pasa por el lado? La arteria femoral. Entonces, cualquier mal desplazamiento, usted puede romper la arteria femoral. Y ahí sí que se hace famoso. ¿Ya? Régimen según exámenes, ¿cierto? Si necesita ayuno para alguna cosa en particular, vías venosas gruesas, porque vamos a necesitar gruesas porque este paciente va a requerir grandes volúmenes. Estos pacientes muchas veces se choquean el pabellón, hacen choque hipovolémico. Ya necesitamos por lo menos 2 vías venosas gorditas. Hidratación endovenosa, sí, sobre todo porque van a estar en régimen cero, ¿se acuerdan? Y si es necesario instalar sonda Foley, pero se paciente, porque ¿cómo le pone la chaca? A la señora o al caballero para hacer deposición. Pero igual es. Yo lo sé, por eso estoy diciendo. O sea, es que la Foley, a ver, recuerden que la Foley siempre es mi última opción, porque hay mucho más riesgo de tener la puesta que no tener. Yo le pongo pañal. Pañal, ¿cierto? El uso de pañal se usa mucho en estos usuarios porque la chata. Ahora, imagínense usted, persona joven, con fractura de cadera, le ponen un pañal. ¿Se entiende, no? Entonces, tenemos que jugar aquí a hacer casi que Lego para poder ejecutar, porque se le puede poner chata. Pero es mucho más complejo. Ahora hay unas chatas más planitas también. No estas que levantan todo el fondo de la cadera hacia arriba. Analgesia endovenosa dice evitar AINES. ¿Por qué, enfermero? ¿Por qué evitamos AINES? Por la función renal. ¿Y qué más pueden producir los AINES? Hemorragia. Alteraciones de la coagulabilidad. No por ibuprofeno, ketorolaco, todos los AINES. Por lo tanto, ¿con qué se manejan frecuentemente estos usuarios? Metamizol. Con tramal. Por lo tanto, más riesgo de caída tiene el pobre. ¿Sí o no? Y aquí tenemos también el metamizol con la bomba de difusión continua. Kinesioterapia motora, no de la pierna fracturada, ustedes entenderán, la otra, ¿cierto? Y respiratoria. ¿Por qué será importante la quina respiratoria en un usuario con fractura de cadera?
esa rata. ¿Qué pasará si usted está acostado todo el rato? Úlcera de presión. Porque no digamos que espontáneamente se va a girar. Puede ser por la movilización de secreciones del adulto mayor. Ya, sí, pero hay otra cosa más compleja. No, que produce el reposo a nivel pulmonar. Ya, imagínese acostado, pero todo el día acostado en la misma posición. ¿Qué pasa con la capacidad ventilatoria? Disminuye, sobre todo en la parte más bien hacia la cama, por así decirlo, ¿cierto? Más bien dorsal. Si usted deja de llenar de aire sus alvéolos, se producen las atelectasias. Por lo tanto, muchos usuarios que están en reposo absoluto, sobre todo personas mayores, generan atelectasias. Esa capacidad pulmonar no la logran recuperar. Por eso lo van a tener usted con fractura de cadera inflando la pelotita. Con triflow. ¿Cierto? ¿Para qué? Para favorecer el espacio pulmonar y evitar las atelectasias. ¿Ya? Protección gástrica con omeprazol y prevención de TBP y T con las vías antiembólicas. Acuérdense que estamos con alteración de la de Virchow y la trombofilaxis con heparina sódica que usted debe suspender antes del pabellón, por favor, y se reinicia 12 horas post pabellón. Ya, pero es súper importante el uso porque estamos con activación del triada de Virchow y eso va a hacer que el paciente haga un trombo. Si no lo usa, el paciente viene con accidente vascular. Y el paciente va a poder ir a pabellón porque le va a tener que trombolizar. ¿Ok? ¿Sí? La suspensión, perdón, eran de 12, ¿no es cierto? Por lo menos 12 horas pre-pabellón, sí. Entonces, no se usa. Y también la profilaxis antibiótica, porque estos están finalizados. Entonces, es súper importante que usted tenga claro que antes de ir a pabellón tiene que ir con su profilaxis antibiótica 2 horas antes de la cirugía, ¿sí? Y algunas veces se las ponen en el preoperatorio media hora antes de la cirugía. Como las cirugías son largas, podría requerir otra dosis dentro del pabellón. Si usted trabaja en pabellón, ¿cierto? Puede que le toque manejar con el anestesista el tema de los antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué necesitamos tratarlos? Para evitar que estos pacientes se postren o queden con dependencia severa. Por eso se operan, porque si no lo opero, queda postrado. Por eso tiene mayor mortalidad. Si esté postrado, tiene mayor mortalidad solo por el hecho de estar acostado. ¿Ya? Fracturas de cuello femoral va a depender del grado de desplazamiento y la edad del usuario del tratamiento. Vamos a tener ahí, ¿cierto?, la osteosíntesis que ustedes deben conocer, que es la típica de los tornillos, ¿o no? Eso se usa mucho más en gente joven y en huesos sanos. Si usted trata de poner esto a un hueso con la porosis, usted comprenderá que la perforación le va a quedar de este porte y usted quiere que se poniendo chiquita. Por lo tanto, la osteosíntesis, ¿cierto?, se va a preferir en gente joven. ¿Ya? Fíjense que ahí hay distintos tipos de fracturas, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de ubicaciones. Este, por ejemplo, tiene 2 tornillos. Este tiene un tornillo para acá y un tornillo para abajo, que uno está por el exterior. ¿Se fijan que ese está a través? Y este están los 2 internos. ¿Lo ven? Esto lo decía el traumatólogo. A ustedes llega esto después. Bueno, y la radiografía donde usted va a poder observar, profe, no va a ser nódulo, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, la radiografía va a saber cómo quedó finalmente este usuario la cadera. ¿Ya? La gracia de este es que tienen que generar una recuperación más rápida y mejoran mucho más la movilidad, porque es mucho más fisiológico. ¿Sí? Mucho más fisiológico que esta otra. ¿Ya? Y vamos a tener el reemplazo parcial de cadera y el reemplazo total. El reemplazo parcial es el que ustedes ven al lado derecho de la imagen que está recién, donde solo está la que va la articulación y el cuello. En la otra, en la total, está una prótesis en la cadera, ustedes se fijan que es como un circulito, más la otra que va dentro. Esa es la más frecuente en la artrosis. Porque en la artrosis, lo que ustedes se empieza a moler este hueso y se alisa la articulación. Entonces el hueso se empieza a salir. Por lo tanto, se instala la prótesis
de la articulación de la cadera más la femoral. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Cuál sangrará más? La total. La total, ¿cierto? O parcial, pero con instalación de... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, de eso. Y ustedes ven que aquí esto va dentro del hueso y el tamaño es mucho mayor que los tornillos. Es como que hubiera una garra dentro del hueso. Además, el proceso de recuperación es mucho más lento. ¿Sí? Terminan siendo medios androides estos pacientes. ¿Sí? Lo importante es que las personas con fracturas de cadera de hace más de 20 años no es lo mismo que la fractura de cadera más reciente. Por ejemplo, para entrar a resonancia. Los pacientes con fracturas de cadera recientes que tienen este tipo de reemplazo usan titanio. Y ese metal puede entrar a la resonancia. Por ejemplo. Y eso es importante para ustedes si tienen un paciente que viene por otra cosa y tiene una fractura de cadera anterior. Tienen que saber esas cosas. Lo mismo que los tornillos. Hoy en día también son de titanio, por lo tanto, pueden entrar a la imagenología como la resonancia. No pueden entrar a la resonancia, tienen que pasarse con escáner. Y entonces, aquí vamos a tener grado 1 y 2, van a sospecharse de osteosíntesis, pero podría pasar sí o sí grado 3 o 4, va a terminar en esta, las desplazadas, van a terminar en ese tipo de cirugía, con prótesis de cadera. Es importante que ustedes sepan que la prótesis de cadera tiene un seguimiento a nivel ministerial con respecto a infecciones. Ustedes saben, pero hay 7 cosas que se miden a nivel nacional que se asocian a mayor cantidad de infecciones intrahospitalarias. ¿Sabían eso o no? ¿No? La endometriosis, el catéter venoso central, el uso de catenario permanente, también se mide a nivel nacional, la neumonía por ventilación mecánica, ¿sí? Y dentro de todo eso además está la fractura de cadera. La diferencia es que la fractura de cadera se mide hasta un año. La ITU, o sea, la sólido doloroso es súper cortito, 15 días máximo, pero esta se mide hasta un año. Si el paciente se infecta de la prótesis de cadera dentro de ese año, tienen que reemplazarse. Gratis. Porque tiene que ver con un mal manejo de la cirugía probable. O posterior de la enfermera que le hizo la curación. No, en realidad son súper estrictos por eso de las caderas. Yo veo unos astronautas no pensan por ello. Porque es muy peligroso. Ya, la artrografía parcial y la artrografía total. La parcial es la que vimos que es solo, ¿cierto?, una parte y no total. Y aquí tenemos que este usuario va a tener probablemente una marcha menos de 5 años de forma adecuada. Por lo tanto, va a buscarse en personas más añosas que en personas menos añosas, ¿cierto? Y ahí tenemos el ejemplo de cómo se ve. ¿Les llega la radiografía? Este tiene un reemplazo bilateral. ¿Sí? Y la artrografía total, para reemplazar el establo o la articulación de la cadera con la cabeza femoral, va a ser, ¿cierto?, en usuarios con, que van a tener probablemente mayor expectativa de caminar, ¿cierto?, probablemente mayor cantidad de años, y aquellos que la osteosíntesis no les sirvió, por ejemplo, en gente joven. Se les ponen los clavitos y no funcionan y tienen que terminar con él. Y también en necrosis avascular de cabeza femoral. ¿Qué significa eso? Que la cabeza del fémur, por compresión, va a sufrir necrosis del hueso. Y eso va a requerir un reemplazo. Y ahí tenemos la otra. Así se ve por radiografía. ¿Se fijan que la que va en la cadera está atornillada a la cadera? ¿Ven el tornillo claramente? Sí. Y ahí este otro se introduce adentro. ¿No saben cuánto duele? Y los traumatólogos le dejan paracetamol. Este va y le dice, ya, una bombita transmar, alguna cosita, por favor. Ya, porque como los abuelitos no reclaman, ustedes saben que los abuelitos no reclaman, ¿cierto? Que no quieren molestar. Entonces, no van a avisarle que les duele.
Enfermera, enfermero, ¿qué tiene que hacer? Mucho amor primero. ¿Qué más? Vamos a tener control de signos vitales con pabellón, ¿ya? Llegando de pabellón por lo menos cada 4 o 6 horas. Vamos a tener posición de cúbito supino. Ya no lo vamos a poner literal, no va a apretar la cadera, usted comprenderá. ¿Cierto? ¿Y en qué posición lo vamos a tener? En posición Fowler, máximo 60 grados. Porque si usted lo sienta, adivine qué puede pasar. Sale. ¿Ya? Oxígeno preescolar mayor a 93. Vamos a valorar características del dolor, vía venosa y manejo del dolor para la analgesia. Por eso vamos a usar 2 vías venosas probablemente, porque además tiene tratamiento antibiótico posterior, ¿cierto? Sitio quirúrgico y... el sitio quirúrgico, chiquillos, va a salir horrible del pabellón. Para que va a salir un hematoma así como de la rodilla hasta acá, ¿cierto? Harta sangre, es una cosa bien así como estrambótica. De hecho, los cirujanos, los traumatólogos de cadera aman esta cirugía, solo porque se llenan de sangre, así, ¡wow! Terrible. También pueden salir con drenajes de ahí, dependiendo de las colecciones que hayan quedado posterior a la cirugía. Así que todo lo que tenga que ver con los drenajes, valorar la perfusión. Y aquí usted en su evolución debe evolucionar cada extremidad por separado. Extremidad derecha, extremidad izquierda. Y toda la descripción de la derecha, los pulsos, la coloración, la temperatura, todo. Incluso el lugar donde desvían hasta la presión arterial de cada extremidad. Porque eso me va a permitir comparar si hay alguna complicación asociada a la cirugía. ¿Sí? Sensibilidad, por favor, también. ¿Ya? Y eso obliga a que usted evalúe la sensibilidad. Ambas. Movilidad, muevamos un dedito, otro dedito, mueva el pie. ¿Ok? Por separado. No me sirve movilidad conservada. ¿Ok? Descripción de la movilidad. Inicio de la ambulación, y aquí lo van a parar súper rápido. ¿Ya? Entonces ahí los pobres abuelitos, ojalá bien sedado, ojalá no contra mal cuando se vaya a parar, ¿sí? Porque se puede caer, no estoy súper en serio, porque muchas veces los enfermeros en la buena onda les pasan fentanilo, por ejemplo, para que se paren. No. ¿Ya? Porque para que estén sin dolor y puedan moverse, pero tienen más riesgo de caída. Y además prevenir la subluxación y la dislocación de cadera, que es lo más frecuente. Ahí está la cadera. ¿Se fijan o no? Esta ya no está reciente, lleva unos días. Ahí está, lleva unos días porque ni los puntos se ven bien. Fíjense el hematoma muela. ¿Lo pueden imaginar o no? El tamaño. Los apósitos gigantes, ya, las curaciones. Va a depender del lugar si la curación 1 y 2 la hace el traumatólogo o la hace la enfermera. Ahí ajustense a lo que hagan en cada lugar. Ya, porque a veces los traumatólogos son súper celosos de esto porque es muy riesgoso para ellos y el riesgo de infección es muy alto. Entonces a veces los quieren, ahora que las curaciones son horribles las de los traumatólogos, uno tiene como que le pasa la pincel y tiene que ir después a tapar todo, ¿sí? Pero a veces hay que dejarlo porque es parte del protocolo de servicio. Y otra cosa importante es eso que ustedes están viendo ahí, que se llama cojín de abducción. ¿Ya? ¿Por qué va a permitir, y se le pone a los usuarios, ¿cierto? Para permitir dejar la cadera en ubicación anatómica, no juntando los pies. ¿Se entiende? Frazado, lo que tengan, almohada, lo que sea. Pero este es el ideal, se llama cojín abductor. ¿Ya? Importante que el paciente no puede ni abrir la pierna ni cruzar la pierna. ¿Ya? 60 grados, no doblar la cadera, eso que está haciendo abajo la señorita, no hay que hacer. ¿Ya? No hay que hacer. Y se van a hacer ejercicios, pero siempre con ángulos de menos de 90 grados, porque cuando el ángulo de 90 grados se va a salir, se va a luxar. Y aquí lo más importante para que no se luxe esta cirugía es que el usuario tonifique la musculatura para que pueda contener este proceso quirúrgico de forma más fácil. ¿Ya?
Y aquí les voy a mostrar una movilización de un usuario recientemente operado de fractura de cadera. ¿Ya? ¿No? ¿Siento, señor? Para levantar a un paciente intervenido de fractura de cadera, se comienza por preparar el sillón donde se va a sentar al lado de la cama. Si fuese una silla de ruedas, esa estará frenada. Informamos a la persona de lo que vamos a hacer, dando argumentos que la motiven y convenzan de las necesidades de la acción. Rosario, la vamos a levantar. Se descubre al paciente de la ropa de la cama. Se colocan los auxiliares al lado del sillón. Aproximamos al paciente al borde de la cama, pidiéndole su colaboración para que se acerque al lateral de la misma, o lo hacemos nosotros. Si solo es una persona, se le va levantando colocando las barandillas. Si es posible, levantaremos la cabecera de la cama, mantendremos la espalda recta. Se traccionan las dos piernas juntas del paciente para bajarlo de la cama, con una mano debajo de las rodillas, mientras se sujetan los hombros para que no se caiga hacia atrás al realizar el movimiento. Una vez sentado en el borde de la cama, con sus piernas entre las de uno de los auxiliares, nos aseguraremos que se encuentre bien. ¿Se encuentra bien? ¿Se marea? Le ponemos sus zapatillas, de esta manera le daremos un poco de tiempo para que no se maree. Le sujetaremos por las axilas y le indicaremos que se agarre a nuestros hombros, nunca al cuello, manteniendo nuestras piernas por fuera de las del paciente. Le indicaremos que se ponga de pie. Giraremos hacia el lado de la silla, moviendo los pies al mismo tiempo, sin rotar el tronco, sentándolo utilizando el contrapeso de nuestro cuerpo. Cuando esté alineado en el sillón, le indicaremos que despliega suavemente hasta quedar sentado. Si no queda bien sentado, corregiremos nuestra posición. ¿Sí? Ya. ¿Qué complicaciones se pueden presentar de la fractura de cadera? Podemos tener una infección ósea o una osteomielitis. Y esto, si usted me pregunta, es también secundaria a la cirugía, es una de las complicaciones más graves en estos usuarios. Las osteomielitis producen sepsis, incluso shock séptico, ¿ya? Es súper importante la pesquisa de fiebre en estos usuarios. Va a ser el primer síntoma. No va a empezar con un dolor, con un aumento de volumen local, no. La osteomielitis es más profunda, es en hueso, tanto va a aparecer la fiebre. Vamos a tener la embolia grasa, ¿sí? O sea, grasa que se encuentra de la médula ósea, que se fracturó, va a salir en los vasos sanguíneos y puede generar una alteración trombótica. Vamos a tener también cierto el síndrome compartimental, que es menos frecuente, pero igual de grave. ¿Saben lo que es el síndrome compartimental? No. Cuando se producen lesiones de los vasos sanguíneos, en particular, no necesariamente de los vasos grandes, sino de los pequeños vasos, va a producirse una inflamación de qué en particular, de la musculatura. La musculatura va a empezar a inflamarse, imagínense, la capacidad de la musculatura de expandirse es la piel, ¿cierto? No puede expandirse más que el tamaño de la piel. Y va a empezar a comprimir hacia adentro. Y eso va a generar posterior compresión de los grandes vasos sanguíneos. ¿Sí?
¿Cómo usted ve un síndrome compartimental? ¿Está bien? Al tacto, la piel va a estar con tumefacción, o sea, media durita. Produce dolor, produce disminución de la perfusión distal. ¿Ya? Y esto es una emergencia. Entonces van a pabellón y lo que se hace en la piel es como un tajito, se rompe la piel para disminuir la compresión que está generando el músculo inflamado. Profe, ¿esa piel no se siente así como galletita cuando uno la toca? Como galletita. Es que se siente... Como enfisematosa. No, es que se siente como si fuera, como si uno reventara estas bolsas que vienen con globos. Es que eso es enfisema. Eso es un enfisema cuando entra aire, puede producirlo también. Sí, pero no todas las síndromes compartimentales. Primero la tumefacción, que se ve así como gordito, esta piel brillante, pero sin edema, no tiene signo de fobia, no está dura. ¿Sí? Y eso va a pabellón. ¿Ya? Hemorragias, por supuesto. Sección de paquete vasculonervioso, que en el pabellón al médico se le ocurra pasar a llevar todos los nervios que van hacia la pierna. Por eso es tan importante que usted evalúe la recuperación de la sensibilidad por pabellón, así como de la movilidad. Y también daño tendinoso muscular. Ahí, esa imagen es una osteomielitis. Fíjense el hueso. ¿Cómo lo ven? ¿Qué ven de raro? La ven, claro, sí se ve clarito, pero quiero que vean el hueso. Se ve como con hoyitos, ¿se fijan o no? Pero no hoyitos como de... Fíjense aquí, ¿sí? Eso se obtiene probablemente de necrosis ósea asociado al proceso inflamatorio infeccioso. Cosas importantes entonces a buscar, ¿cierto? Sobre todo en el síndrome de la osteomielitis, que es el cuadro más grave, ¿cierto? Y más frecuente. Va a ser dolor en la zona de infección, fiebre, escalofríos. Y aquí otra patología que produce escalofríos, porque no todas producen escalofríos, vamos a hacer eso. Malestar general, inflamación, color y enrojecimiento de la zona afectada. Diagnóstico, examen físico, y estos se van de resonancia magnética. Hay que ir a ver eso. ¿Ya? Y exámenes con hemograma PCR, ¿se acuerdan de la procalcitonina? Indicador de mortalidad, ¿se acuerdan? Muy bien. Súper importante, la osteomielitis es una enfermedad grave. Incluso se le podría requerir que saquen el hueso completo de este usuario. Dudas, consultas.